¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Caja. Caja es un acróstico que hemos formado con las palabras Catecismo para adolescentes, jóvenes y adultos. Va dirigido principalmente a quienes han tenido un acercamiento en su fe católica, pero ahora desean profundizar un poquito más, se han olvidado, a lo mejor tuvieron una preparación muy somera o desean recordar sus principios básicos del catecismo para conocer un poquito más acerca de su fe. ¿A quién va dirigido? Pues ya quedamos a los que han tenido algún acercamiento. El catecismo es un libro que contiene de forma elemental ideas y está normalmente expresado en forma de preguntas y respuestas y contiene los principios básicos de una ciencia, de un arte o de una doctrina. En este caso es de la doctrina católica. Me voy a presentar ante ustedes. Mi nombre es Luis Ortiz. Y hay unas reglas. Quien eduque en las cuestiones de fe, en las cuestiones del catecismo, tiene que tener 3 reglas normalmente. La primera debe de ser un ejemplo, la segunda debe tener una preparación y la tercera gana gracias que Dios le regala por dedicarle tiempo de su vida a dar a conocer su palabra. Aquí hago un paréntesis. No es una gratuidad el hecho de que alguien dedique a dar a conocer la palabra. De hecho, por el bautismo, todos los cristianos, todos los católicos estamos obligados a dar a conocer la palabra de Dios. Algunos no se dedican a eso porque dicen, bueno, no tengo las cualidades, pero de todas maneras debes de ser un promotor de la palabra. En mi caso, no soy el mejor ejemplo de cristiano, les ofrezco una disculpa. Considero sí tener algo de facilidad de palabra, a lo mejor algo de conocimientos del tema, eso ya lo valorarán ustedes, y desde luego sí quiero ganar las gracias que Dios nos regala por dedicarle tiempo a su palabra. Como no soy el mejor ejemplo, tenía yo 2 opciones, no hacer nada y decir, bueno, no soy el ejemplo, no debo de exponerme, ¿verdad?, para no crear algún escándalo. Sin embargo, también dejar de tratar de transmitir lo que a veces veo y me desespera de gente que se dice católica y que tiene unos errores de conceptos o algunas carencias en sus conocimientos, y creí que era mejor tomar tiempo, regalarle este tiempo a Dios y ofrecerlo a cambio de todas mis faltas y decir, bueno, voy a tratar de mejorar. Yo opté por esta segunda opción. De una mala persona puede venir un buen consejo. Una de las cosas que más nos atacan nuestros hermanos separados es señalarnos y decir, el sacerdote comete estos errores, esta persona que va a la iglesia es así y asado, y tienen razón. Lo que están olvidando, y es lo más elemental, es que Cristo vino por los pecadores, los que nos portamos mal, y en un ejemplo clarísimo dice, el médico viene por los enfermos. Una persona sana no necesita un médico. Entonces, no hay nada nuevo en el hecho de que nosotros, los que nos portamos mal, deseemos estar con Cristo. Lo malo es portarnos mal y no querer corregir. Ese sí es un error. De una mala persona, entonces, puede venir un buen consejo. Tomen lo que es bueno, no tomen lo que es malo. Hace unos días pasaba por aquí, en la colonia hay un teporochito, y me quedaba yo pensando, yo no sé si tenga hijos, alguna vez le he ayudado, lo he levantado, pero seguramente si es una persona normal y yo le preguntara, oiga, ¿por qué todos los días se dedica usted a tomar? Él es muy ingenioso, da algunas cosas simpáticas, ¿no? Ayúdame a completar para mi botella, órale güero, se hace el simpático y siempre obtiene lo que quiere. Pero seguramente si yo le preguntara, oye, ¿y para tu hijo quisieras esto? Porque yo le preguntaba, oye, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no? ¿Para qué, güero? Déjalo así. Sé que me dice güero con el afán de que le dé una moneda. Entonces, lo correcto es saber que seguramente si a él le preguntara, oye, ¿quieres esto para tu hijo? Seguramente él me dirá, no lo quiero. Entonces, eso es lo que de ahí se deriva una famosa frase que dice, te dije que hicieras lo que te dije, no que hicieras lo que yo hago. Sé que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Por eso yo debería de ser un ejemplo, ¿ok? ¿De dónde proviene este asunto? La educación típica de un católico, por lo menos en mi época, era prepararse con un mínimo
casi siempre aprender cosas de memoria y prepararse para una primera comunión que tenía un efecto más social, le dábamos un cariz más social, ¿verdad? Se preparaba una fiestecita, un pastel, etc. Y cada vez va perdiendo el significado. De esto nos llevó poco a poco a tener una pérdida de valores, a unas confusiones muy grandes, a extraviarnos, a desinformarnos. Y por ello creo yo que necesitamos profundizar, estudiar, cuestionar la fe. No hay que tener miedo a cuestionar la fe. No, por ahí a veces, ustedes tienen que aceptar todo como una dogma. No forzosamente, o sea, yo puedo cuestionar, pero también puedo estar abierto. Mi ejemplo personal es que a los 6 años hice mi primera comunión. Yo tenía miedo a tener una operación de las anginas y lo primero que hice fue prepararme para hacer mi primera comunión. Una vez que hice la primera comunión, prácticamente no se me obligaba a seguir estudiando. Yo fui monaguillo y de ahí tuve mucho roce, mucho contacto con los franciscanos y de ahí fui escuchando. Afortunadamente tuve una familia sumamente católica, sumamente creyente, y de ahí vinieron algunas buenas cosas que yo absorbí, pero realmente no se me exigía. ¿Qué es lo que queremos lograr con Caja? ¿A dónde queremos llegar? Primero, reafirmar nuestro catecismo, nuestras ideas básicas, las que nos dieron desde niños. Segundo, procurar ser mejores cristianos, más conscientes de nuestra religión, ponerla en práctica. Tercero, poder dar respuestas a las preguntas básicas que solamente pueden ser dadas a través del amparo de la fe. Las preguntas claves del ser humano son normalmente las más trascendentes, las más filosóficas. Es, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Si buscamos una respuesta a través de cualquier ciencia, quedará corta. Solamente la religión y la fe nos pueden responder estas preguntas plenamente. Al final del capítulo, al final de este catecismo, esperemos dar respuestas contundentes a esas preguntas. Para lograr ese objetivo que queremos tener, tenemos que tener algunas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Del expositor ya se mencionaron. La segunda y más importante es que Dios revela, ayer precisamente el Evangelio mencionaba esa frase, Dios revela sus designios, sus conocimientos a las personas sencillas. He oído gente, entre ellos yo mismo, que he leído, ¿verdad?, la Biblia. Hay quien te dice, yo he leído todos los libros y conozco todo y no he encontrado, ¿no? Bajo ese criterio seguramente puedes leer lo que sea y no vas a encontrar nada. La palabra de Dios se la regala a quien Él quiere, pero sobre todo a la gente sencilla, a quien le busca queriendo realmente encontrar algo. De ahí que la humildad es el primer requisito y no se llega a Dios por la razón, sino se llega por la fe, por el corazón. Cuando ustedes lean la Pasión, cuando ustedes lean, no sé, ciertos pasajes, por ahí los vamos a mencionar, y no se les llenen los ojos de lágrimas, quiere decir que algo está mal, ¿no? No están probablemente entendiendo el asunto. Para tener y poder ser humildes, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y pedirle ayuda a Dios. Hay que orar siempre, siempre dice por ahí el Evangelio, pidan y se les dará, insistan. Y por último hay que dejar actuar a Dios. O sea, una vez que ya le pedí, que ya oré, que me preparo, hay que dejarlo actuar, no hay que limitarlo. Solo por este primer capítulo, para no hacer muy grande, les voy a hacer una oración. Es una oración que yo propongo en este video. En los subsecuentes videos, para ahorrar tiempo, vamos a abrir una cortinilla de bienvenida y les vamos a recordar que por favor hagan una oración, se encomienden y oren. Yo les estoy proponiendo una oración en la que pido además abusivamente que recen por mí. Yo ofrezco también en cada capítulo rezar por ustedes, ojalá y se puedan, pero desde luego la oración la pueden cambiar si ustedes así lo desean. En este caso yo preparé una oración que yo mismo escribí y dice así: Espíritu Santo, humildemente te pido que abras mis ojos, mi mente y mi corazón para conocer, aprender y poner en práctica las ideas básicas de mi religión, del catecismo de tu iglesia. Permite que sea una persona de bien, me acerque a ti y logre mi salvación eterna junto con la de mis seres queridos. Te pido por todos mis hermanos, los enfermos, los difuntos, los presos, los necesitados, para que todos obtengan de ti la bondad de tu misericordia y nos recibas en el cielo. Te pido por el expositor, en este caso por mí,
en estas pláticas, para que obtenga su salvación y su santidad. Amén. Les sugiero también persignarnos, que persignarse significa encomendarse a Dios. Lo voy a hacer de manera normal. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora voy a tratar de explicar la estructura que vamos a seguir. Ya presentamos todas las advertencias. Vamos a tratar de seguir la forma básica del catecismo de niños, obviamente tratando de profundizar, tratando de contestar. Como no hay preguntas y respuestas, trataré de hacerme las preguntas que yo me he cuestionado y espero que a ustedes les satisfaga. Si no, espero también tener un link para que me hicieran llegar sus comentarios, y si hay algo que no pueda responder, pues con gusto buscaremos quien nos lo pueda resolver. No es un tratado de teología, obviamente disto mucho de hacerlo, no tengo la capacidad, pero trato de explicar de la mejor manera. Vamos a hablar de Dios, de la Trinidad, de la creación o el Génesis, de la caída del hombre, es decir, del pecado, las promesas de un Redentor, en este caso Cristo, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Madre Iglesia, las oraciones básicas que tenemos que tener, qué es el pecado, cuál es venial, cuál es mortal, cuándo hay una confesión perfecta, cuándo hay una confesión imperfecta, los 7 sacramentos, las fuerzas espirituales y corporales, cuáles son los dones del Espíritu Santo, cuáles son las virtudes teologales y las morales, cuáles son los 7 pecados capitales, cuáles son las 7 virtudes. Vamos a hablar del rito de la misa, de los sacramentos, de la Eucaristía, las partes, la estructura del año litúrgico, la simbología de los colores que se usan en el rito, los nombres y las partes del templo, los utensilios, los que son sacramentales, cuál debe ser nuestro comportamiento en el templo, cuál es la estructura jerárquica de la iglesia, cuándo se le llama capilla, cuándo parroquia, catedral o basílica. Más o menos hablar un poquito de la estructura histórica de la iglesia, hablar desde los profetas, Abraham, las leyes, los evangelistas, los apóstoles, explicar cómo está la estructura de la Biblia, dónde están los restos de todos los apóstoles, algunos datos para saber qué significan las siglas PEX o INRI que a veces aparecen en los crucifijos, por qué se mueven las fechas de los inicios de la Semana Santa, por qué los evangelistas tenían apodos, cuáles eran, algunos términos como querigma, que se usa actualmente mucho, koinonía, no se usa tanto, cuáles son las dogmas de la fe y algunos términos católicos. Más o menos esa es la estructura que queremos llegar. Como ven, es muy amplio, pero tampoco vamos a profundizar tantísimo, simplemente sí tener una idea clara de qué son. Bueno, empezamos con lo que es ahora sí el primer tema, y lo primero que tenemos que saber es que hay un solo Dios. Tenemos que creer que hay un solo Dios. Aquí la explicación más clara es, para mí, queda claro, es todo lo que hay, todo el universo, ahora que sabemos que existe. Primero pensábamos que el Sol era el centro, bueno, primero que la Tierra era el centro y que el Sol giraba sobre ella, ¿eh? Ahora ya sabemos que es un sistema solar. Luego nos explicaron que ese sistema solar es nada con respecto a la Vía Láctea, luego que la Vía Láctea es nada respecto al universo y que realmente somos menos que un grano de arena en una playa, pero y ahí estamos el mundo, y dentro del mundo nosotros somos pequeñísimos. Entonces, simplemente, ¿de dónde viene todo eso? Mi explicación más lógica y fácil es: tiene que haber un creador que hizo todo.
Los científicos podrán decir lo que sea, pero finalmente no hay ninguna explicación. Explicar el misterio de la Trinidad, es decir, que hay un Dios con tres personas, o tratar de comprender a Dios es sumamente difícil. Me regresas tantito, por favor. ¿Por qué? Nuestra cabeza no puede dar para entender al Creador. Lo que sí podemos hacer es ajustarlo a nuestras capacidades, a nuestras necesidades, y para ello Él nos deja unas explicaciones accesibles a nuestra cabeza, con datos que sí pueden ser absorbidos a nuestro alcance, sin tener que dar mayor explicación, porque no lo vamos a poder alcanzar. Hay un solo Dios verdadero, ¿okay? Él es el creador de todas las cosas que creó Dios son buenas. Él hizo las visibles y las invisibles. Es el creador de todos los seres que existen en el universo. Es el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, de las estrellas. Creó a los ángeles, lo sabemos a través de la Biblia. Creó al hombre, creó a todos los animales, todos los seres vivos. Es nuestro Padre bueno, también lo vamos a ver por qué. Es cariñoso, tiene características propias de Él, que son todo lo sabe, todo lo ve, está en todas partes, no lo podemos ver en vida. Y en Dios hay tres divinas personas. Es un solo Dios y en Él hay tres divinas personas. No son tres dioses, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Son tres personas distintas que en todo son iguales y son un solo Dios. Esto es el misterio de la Trinidad. Como es inaccesible para nosotros, les voy a poner un ejemplo de algo que pasó. Se atribuye a la tradición, no es un dogma de fe, es una explicación del tamaño de lo que puede ser. Se le atribuye a San Agustín de Hipona, que algún día, San Agustín, cabe señalar, es uno de los doctores de la Iglesia, es una de las personas con un IQ de los más altos que ha existido en el mundo, y al estar tratando de explicarse él el misterio de la Trinidad, reflexionaba en una playa y veía a un niño pequeñito que escarbó un pequeño hoyo en la arena y con una tacita iba y sacaba agua del mar y la vaciaba en el agujerito y repetía la operación varias veces. Le dio algo de ternura, algo de gracia a San Agustín, se le acercó y le dijo: niño, ¿qué haces? Se voy a vaciar el mar en este agujero. San Agustín lo vio con ternura y le dice: oye, ¿no ves la inmensidad del mar y lo pequeño del agujero? ¿No es posible eso? Y el niño le contesta: ¿y tú crees que la inmensidad del misterio de la Trinidad puede caber en una cabeza como la tuya? Y se le desapareció el niño. Repito, es tradición, no lo tienen que creer a pie juntillas, pero esto daría la pauta para entender la inmensidad del misterio. Es obvio que no nos va a poder entrar. Tratarlo de explicar nosotros la manera en que Dios es, bueno, al menos lo podemos dar de algunas maneras. Por ejemplo, el Dios Padre es el creador, es el rey, típicamente se representa como un señor barbón, con toda la solemnidad, el cual merece todo el honor, todo el respeto, y es el Rey Supremo. Todo lo hace por y para su Hijo y le regala la creación. Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, es el Salvador, viene a rescatar lo perdido y se lo regresa a Dios. Es la fase misericordiosa de Dios, es decir, Jesucristo ya estaba antes de la creación, para Él se hizo toda la creación, y cuando la creación cae en el pecado, Cristo mismo viene y la rescata para volverla con Él. Nace de una virgen, se encarna por obra del Espíritu Santo, ya lo vamos a ver también más adelante, es el verbo, es la acción, y está fuera de espacio-tiempo. Aquí aclaro, Dios, Jesucristo como tal, es eterno, obviamente, pero Él en un acto de humildad se hace parte de los humanos
y se somete al espacio y tiempo, y por eso se le conoce como la acción, como ir, como caminar, como hablar con la verdad y hacer por los demás, rescatar. Aquí un paréntesis. Pensemos, una de las cosas que nos limita es que no podemos entender la eternidad. Simplemente, normalmente, en mi caso, yo me imagino una línea que empieza no sé dónde y no veo dónde acaba. Esa es la eternidad, ¿no? Y si yo estuviera en el supuesto de que estuviera yo en la eternidad y no hay tiempo, no hay espacio para el arrepentimiento. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo hago una acción mala hoy, luego recapitulo y digo, oh, la regué, y ofrezco perdón o pido perdón, esto solamente es posible si estoy sometido en el tiempo. De otra manera, no habría opción, no hay tiempo, no hay un antes y un después. Esto es un poco complicado, pero explica, y lo vamos a ver más adelante, la posición del demonio, la cual es siempre mal, la posición de Dios, que es siempre y eternamente bien, y solamente al género humano se nos da la oportunidad de tener el tiempo. Ahorita vamos a tratar de explicar. Por eso Cristo es el verbo, es el que viene a tomar la acción. Ya existía, pero viene y rescata en esa acción. El Espíritu Santo, una vez que realiza esta acción Cristo, que rescata todo el universo, toda la creación para devolverlo, nos deja actuando al Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, para que nos acompañe durante todo el tiempo. De manera muy fácil o muy resumida es, si lo vemos así, es el Padre crea todo lo que existe, todo el universo, nos crea a nosotros, crea a los ángeles, que luego nos crea a nosotros, luego viene una caída, viene Cristo, nos enseña el camino de regreso, nos rescata, y cuando Él se eleva a los cielos, pocos días antes, viene una cosa que conocemos como Pentecostés, donde nos dice, les dejo aquí al Paráclito, que es el Espíritu Santo. Él los va a acompañar todo el tiempo, y nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo gracias al bautismo, lo vamos a ver también más adelante, y esas son las tres formas en que Dios actuó y la Trinidad actuó. Obviamente es un misterio, podríamos explicarlo de alguna manera, vamos a suponer, cómo ama, para tratar de poner este contexto, cómo ama a Dios. Bueno, el primero es creador, el segundo nos rescata y el tercero nos está acompañando. Para tener una idea de dónde salen esta idea del Dios trino y único, nos vamos al Génesis. La primera frase que existe en el primer libro de la Biblia dice, al principio Dios creó. Ya está. Hay un Dios y es creador. Poquitos letras adelante dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Por Él se hizo todo, y nada llegó a hacerlo sin Él. Nuevamente, ya se habla del Espíritu que aletea sobre la superficie de las aguas. Obviamente es un término, es un libro, ya lo vamos a ver en el Génesis, es un idioma poético, pero ya se habla que hay un Dios creador y hay un Espíritu. También en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, y habla en plural. Y habla en plural porque es un Dios trino. Les recomiendo que luego lo lean con calma. En Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, es el Evangelio, en el principio estaba el Verbo frente a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo y nada llegó a hacerlo sin Él. Lo que llegó a ser tiene vida en Él. Entonces, de ahí sacamos la idea de que toda la creación es entregada al Verbo y que el Verbo estaba desde el principio acompañando a Dios Padre. Por ahí también menciona, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino que por Él ha de salvarse. El Padre ama al Hijo y pone todas las cosas en sus manos. Eso lo pueden leer en el Juan capítulo 3, versículo 16. No me gusta mucho hacer este tipo de referencias muy precisas, aunque deben de hacerse,
cuando vienen nuestros hermanos separados y se presentan y Juan, bla, 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 más que darme gusto, honestamente me molesta, no creo que sea un concurso de memoria. Sin embargo, sí tenemos que dar la referencia exacta de dónde sale. Entonces, cuando preguntamos de dónde sale un Dios trino, dónde está el Padre, dónde está el Hijo, ahí están las explicaciones, que son unas meras explicaciones muy sencillas. Otra manera de explicarlo es una manera terrena, ¿verdad? Es, yo me llamo Luis, tengo una esposa y la amo y le demuestro mi amor de una forma. Soy la misma persona, me llamo Luis, pero mi relación con mi esposa es de un tipo, a lo mejor le doy un beso en la boca, a lo mejor discutimos sobre la autoridad de la casa, sobre la economía, cómo educar a los hijos. Amo mucho a mis hijos, pero mi relación jamás puede ser del mismo tipo. Con mis hijos tengo padres, mi relación con ellos es de subordinación, de respeto. Tengo primos, tengo hermanos, tengo compañeros de trabajo y a lo mejor a todos los amo, pero la manera en que les amo es diferente y sigo siendo la misma persona. Es una explicación sencilla, es tratar de entender cómo es que hay un solo Dios y nos da su amor de diferentes formas o nos lo expresa de diferentes formas. El Espíritu Santo habita en nuestras almas. Aquí hay una explicación, repito, de manera muy económica, es el Padre crea todo por y para el Hijo. El Hijo lo recibe la creación cae en el pecado por culpa nuestra. Cristo viene, nos rescata, una vez que se eleva al cielo y hasta que no vuelva a juzgar a vivos y muertos, en lo que no regrese, que se llama la parusía, cuando Él regrese a juzgar a vivos y muertos, en todo este lapso nos deja acompañándonos al Espíritu Santo. Y resulta que nosotros normalmente le rezamos a Dios Padre porque es el jefe, al hermano porque le tenemos más confianza, a la Virgen que es nuestra madre, pero olvidamos rezar al Espíritu Santo y es, creo yo, la persona de la Trinidad menos socorrida cuando debería de ser la que más le rezáramos. Y les voy a dar varias características del Espíritu Santo. La primera, porque las tenemos olvidadas, la primera es que habita en nuestras almas, es el amor de Dios para con nosotros, ahí trabaja dentro de nuestras almas, con un mínimo de esfuerzo de nosotros logra toda su obra, nos trae la alegría en el dolor, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, es la risa, es el don por excelencia, ora con y para con nosotros. Y su método de trabajo es que es el paráclito, es el mejor consolador que existe, es el dulce huésped del alma, es el dulce refrigerio, es la tregua en el duro trabajo, es la brisa en las horas de fuego, es el gozo que nos enjuga las lágrimas, lava lo que está manchado, riega el desierto del alma y lo hace florecer, sana el corazón del enfermo, es un médico interno y a domicilio, doma el espíritu indómito, calienta lo que está frío, endereza lo que está torcido. Debemos dejarle actuar, agradecer su ayuda, amarlo. Él mismo es el amor de Dios, debemos de ser dóciles ante Él y no estorbarle en su actuar. Hay un detalle, espero que nadie lo sufra, cuando tenemos la muerte de un familiar muy cercano, o nos avisan de una cosa muy fuerte, ejemplo, que tenemos cáncer o una cuestión que pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud, o que pone en riesgo nuestra estabilidad, sentimos una amargura muy grande y sentimos que no hay ese impulso, ese hálito que nos da la alegría de vivir. Cuando siente uno eso es cuando se retira o siente uno que se retira Dios de sí, y ahí es donde está el Espíritu Santo de manera muy difícil tratando de trabajar sobre nuestro corazón, porque a veces nos enojamos, nos ponemos enojados, Dios, ¿por qué permitiste esto? Y ahí está el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que no perdamos de vista que es el mejor médico que podemos tener. Voy a decir en resumen las características de la Trinidad. El Padre, que se representa típicamente como un hombre barbón, como el rey, como el creador, también se le ve a veces con un ojo porque todo lo ve. Tendría, de manera de resumen, las siguientes características. Es el creador de todo lo existente, todo lo ve, todo lo sabe, es omnipresente, es omnipotente y es nuestro Padre amoroso. Todo lo que creó es bueno
y lo creó por amor. La segunda persona de la Trinidad es Cristo. Se le conoce, tenemos que reconocer primero que es 100% Dios y 100% hombre. Es el verbo, es la acción. Por Él y para Él se hizo toda la creación. Es nuestro Redentor, es nuestro Salvador y es nuestro hermano. Tuvo una vida en el mundo cercana a los 33 años. Su vida en casa corresponden más o menos 30 años de su vida, y su vida pública, donde se dedicó a regalarnos su palabra, duró más o menos un lapso de 3 años. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Normalmente se representa como una paloma porque cuando fue bautizado Cristo y se abrieron los cielos para todos, se escuchó la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y se posó sobre Cristo el Espíritu Santo en forma de paloma. También se puede representar con lenguas de fuego, porque así fue representado cuando se los dejó en Pentecostés a los apóstoles. Ya dimos muchas características de él, pero es el dador de vida, es el inspirador y consuelo, es el amor y la comunicación entre el Padre y el Hijo, y es un sanador de cuerpos y almas. Bueno, con esto damos por terminado el primer capítulo. Les agradezco su paciencia, espero que les interese y nos vemos la próxima. Gracias.